¿Que se siente delicioso? Absolutamente. Pero hay que ser conscientes de que si estamos en un estado maníaco, en un estado de enamoramiento, uno, como les digo, tiene que meter un poquito de corteza prefrontal, uno le tiene que meter un poquito de razón, porque si uno se deja simplemente llevar por las sensaciones que está teniendo en el momento, que son sensaciones que además te están llevando a distorsionar la realidad, ¿en qué sentido? En el sentido de que te están llevando a ver a esa persona como el ser más perfecto, el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, esa persona con la que vas a compartir el resto de la vida, que no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero para hacerlo se necesita más que enamoramiento, se necesita compatibilidad, se necesita valores en común, principios en común, se necesita muchas cosas que yo no voy a evaluar en medio del enamoramiento, sino que lo tengo que evaluar por medio de la corteza prefrontal. Bienvenidos a Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia en donde les pienso compartir todas las herramientas que a mí se me ocurran que los puedan ayudar a tener una vida más parchada con ustedes, con los demás, con el mundo entero, a tener una vida más relajada, a alcanzar sus metas, a todo lo que sea bueno en esta vida. El episodio de hoy lo voy a hacer cantando porque tengo un micrófono nuevo. Mentiras. Pero sí va a estar muy demasiado cool porque les voy a hablar de algo que para mí es el centro, el núcleo de la terapia. Para mí, yo creo que cuando uno entiende eso, cuando uno interioriza esto, cuando uno coge esto, marica, se ahorra demasiadísimos problemas y la vida se le facilita un montón. Yo hay algo que siempre le digo a mis pacientes en consulta y es: uno se tiene que convencer de que la emoción tiene la capacidad de llevarte a distorsionar la realidad. En otras palabras, uno no se puede creer todo lo que está pensando cuando está teniendo emociones muy fuertes o cuando está viviendo situaciones fuertes, porque la emoción te puede llevar a pensar cosas que son completamente irracionales y a distorsionar la realidad. Y si yo me lo creo, si yo no me lo cuestiono, sino que me voy de frente y sin casco con eso que estoy pensando, marica, la termino cagando porque termino tomando un montón de decisiones que son completamente impulsivas y que me llevan a resultados que no van a ser para nada agradables. Entonces de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, de cómo las emociones tienen la capacidad de llevarte a distorsionar la realidad, cómo pueden llevarte a creer que algo es cierto cuando nada que ver. Y les voy a poner 3 ejemplos que para mí son los 3 ejemplos más comunes en donde literalmente la emoción te puede llevar a distorsionar la realidad. Entonces, el primer ejemplo que les traigo es cuando hay un malestar muy intenso, cuando uno está viviendo una situación o digamos está en una discusión y está sintiendo un malestar muy intenso, uno puede caer o normalmente cae en algo que se conoce como sesgo negativo. Es decir, mi mente empieza solamente a percibir la evidencia negativa que hay en mi entorno que sigue corroborando, alimentando y argumentando el malestar que yo esté sintiendo en el momento. Y les voy a poner un ejemplo personal, un ejemplo que creo que es muy común, que les va a ayudar a entender cómo esto nos puede pasar. Piensen cuando uno está en una relación de pareja y a uno la pareja, por X o Y, le está cayendo al culo. Cuando a uno la pareja le está cayendo al culo, por lo que sea porque hizo algo, sea porque uno se despertó puto con el mundo y simplemente le está cayendo mal, sea por lo que sea. Cuando a uno esa persona le está cayendo mal, uno solo tiene la capacidad de pensar en las cosas malas de esa persona. Es decir, esa persona pasa de ser el amor de mi vida, el amor de mi alma, esa persona con la cual yo quiero construir, a ser lo peor que me ha pasado en la vida y es un egoísta y todo lo que hace está mal y yo ya no quiero nada con esta persona y quiero que terminemos y esto es horrible y esto es una situación que no quiero vivir. Esto es lo que se conoce normalmente como sesgo negativo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si digamos yo hoy estuviera peleando con Juan Felipito y Juan Felipito por X o Y me estuviera cayendo al culo, yo cuando caiga en este sesgo negativo solo voy a poder pensar en las cosas malas de Juan Felipito. Yo voy a pensar en todo lo que ha hecho mal desde el 2008 al día de hoy, voy a pensar en todo lo que me ha dicho que me ha herido, voy a pensar en las 1001 razones por las cuales yo no debería estar en esta relación. ¿Y por qué uno no se puede creer todo lo que se está diciendo en ese momento? Porque precisamente como estamos en un sesgo negativo y mi mente solamente está percibiendo lo negativo, pues marica, va a pasar lo siguiente. Yo peleo con él, me empieza a caer mal, caigo en el sesgo negativo, es decir, tengo solamente en cuenta las características negativas de él y de la relación.
obviamente esto va a aumentar mi malestar, y si yo no soy consciente de que simplemente es una distorsión, es decir, que mi mente me está llevando a distorsionar la realidad, a tener solamente en cuenta las cosas negativas, pues ¿qué creen que va a pasar? La pelea va a empeorar, o en el peor de los casos no vaya a ser que yo le termine a Juan Felipito simplemente porque me estaba cayendo mal y estaba cayendo en un sesgo negativo, ¿cierto? Entonces, porque, y yo estoy segura que eso es un ejemplo que nos ha aplicado a todos, porque entonces, ¿qué es lo que termina pasando? A uno, pues cuando está en este sesgo negativo, cuando está en este malestar intenso, distorsionando la realidad y creyendo que la otra persona es lo peor que le ha pasado a uno en la vida, uno está seguro, o sea, uno no tiene duda alguna de que esa persona no se merece ni una gota de amor de uno, se merece todo lo malo, mentira, no se merece todo lo malo, pero uno no quiere nada con esa persona y está convencido. Pero ¿qué pasa cuando la pelea se resuelve, cuando la discusión se resuelve y cuando uno vuelve a estar bien? Uno sale del sesgo negativo y ahí uno empieza a ver un montón de características positivas. Ahí uno otra vez tiene mil y un argumentos de por qué es el amor de la vida, por qué hay que continuar, por qué hay que seguirle trabajando a la relación, porque si quiero seguir construyendo con esta persona. Es decir, la narrativa interna o la historia cambia por completo. Entonces, si yo no soy capaz de sobrepasar este momento de malestar, este momento en el que estoy en un sesgo negativo, sino que me quedo en el sesgo negativo y actúo en coherencia a ese sesgo negativo, la voy a terminar cagando, porque voy a tomar decisiones completamente impulsivas que el día de mañana, cuando se me haya pasado el malestar, voy a decir, mierda, la cagué porque no todo era tan malo, aunque en ese momento yo estaba pensando que todo era lo peor de la vida. Y entonces, obviamente acá traemos problema y soluciones, ¿cierto? Porque entonces ya les expliqué, ese es el primer ejemplo, y es cuando hay un malestar intenso se puede caer en el sesgo negativo. Que siempre les recomiendo yo a mis pacientes cuando estamos en este momento de malestar en donde yo solamente soy capaz de percibir lo negativo de esta persona o de la situación, porque acá les estoy poniendo el ejemplo de una persona, pero esto aplica para cualquier situación, ¿cierto? No sé, me regañaron en mi lugar de trabajo, me dijeron que no estaba haciendo las cosas bien y yo inmediatamente digo, este es el peor trabajo, acá no valoran nada de lo que yo hago, los odio, voy a renunciar. Cualquier situación, contexto, persona que te esté llevando a un malestar intenso y por ende caer a un sesgo negativo, este ejercicio te va a funcionar. Es un ejercicio al que yo he denominado equilibrar la balanza, que consiste en que tu mente empiece a tener en cuenta evidencia que no está teniendo en cuenta, ¿cierto? Uno tiene que obligar a la mente a tener en cuenta cosas que no está teniendo en cuenta porque está en el sesgo negativo. Les voy a poner un ejercicio, pues, o un ejemplo que en estos días vi en TikTok y me pareció brutal. Quiero que por unos segundos, donde sea que estén en este momento, miren a su alrededor y busquen todas las cosas rojas que puedan ver. Miren a su alrededor, busquen cosas rojas. Vamos, ustedes pueden. Y ahora, quiero que me miren o que me escuchen y me digan qué tantas cosas azules vieron. Seguramente la respuesta va a ser ninguna. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando las cosas rojas. En este caso, el sesgo negativo funciona de la misma forma. Solamente estoy teniendo en cuenta las cosas negativas. Entonces, equilibrar la balanza es decirle a mi mente, bueno, vale, vamos a pensar en lo negativo, pero también tenemos que pensar en lo positivo. También tenemos que buscar la información que contradiga este pensamiento o que contraargumente este malestar que yo estoy sintiendo. En este caso, con el ejemplo que les acabo de poner, también hay que buscar las cosas azules, las verdes, las amarillas, las naranjas, marica, porque colores hay muchos y argumentos y características en esta persona también la hay. Entonces, el ejercicio de equilibrar la balanza es tan sencillo como hacerte la pregunta de, bueno, si yo en este momento estoy pensando que esa situación, que esta persona, que esto que me está pasando es lo peor, que no tiene nada de bueno, ¿qué evidencia tengo yo que pueda ir en contra de este pensamiento? ¿Qué no estoy teniendo en cuenta? Y yo sé, obviamente porque estamos en un sesgo negativo, que al principio va a ser súper difícil y seguramente la respuesta inmediata va a ser ninguna, todo es malo. Pero nada en la vida es blanco o negro. Las cosas normalmente se mueven por diferentes matices. Entonces, así sea la evidencia más cula, la pendejada más pendejada de la vida, busquen evidencia, porque alguna evidencia tiene que haber de que esta persona, de que esta situación no es tan mala. Y obviamente en la mayoría de los casos no van a ser ni siquiera evidencias culas, sino que se van a dar cuenta que hay evidencia importante que contradice ese malestar o que contradice este sesgo negativo. Y obligar a la mente a tener en cuenta estas características es obligarla a ampliar su perspectiva, es decir, a equilibrar la balanza, porque si la balanza estaba así, acá todo lo negativo, pam, pesando, y yo le empiezo a llenar de lo positivo, lentamente llego a un estado de equilibrio en donde obviamente lo negativo existe, no se trata de voltearla para el otro lado, pero también estoy viendo lo positivo, y cuando salgo de ese sesgo negativo equilibrando la balanza, ahora pues voy a poder tener una perspectiva
mucho más objetiva, mucho más racional de la situación y voy a poder tomar decisiones mucho más adaptativas. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, que para mí también es súper importante, es nuestra emoción intensa cuando hay un miedo o una amenaza presente nos puede llevar a sobredimensionar el peligro y sus consecuencias. Entonces, cuando uno está viviendo una situación o se está imaginando una situación que lo asuste por X o Y, mi mente, como detecta esta situación o esto que yo me estoy imaginando como una posible amenaza, pues mi mente se va a poner moscas, ¿cierto? Y como se va a poner moscas, solamente va a pensar en eso que representa la amenaza. Porque piensen, nosotros somos animales y nuestra mente tiene como principal objetivo en la vida sobrevivir, ¿cierto? Y para sobrevivir nos tiene que proteger de las amenazas. Entonces, cuando yo percibo una amenaza en mi entorno, ya sea porque siento que me va a pasar algo o porque me está pasando algo o porque tengo miedo a que me vaya a pasar algo, mi mente va a decir, marica, si esto representa una amenaza, yo me tengo que enfocar, pues tengo que estar con mente focalizada, focus 20 de 10 en esta amenaza, no me puedo desconcentrar y esto obviamente me va a llevar a obsesionarme con el problema, con la amenaza como tal. ¿Qué pasa además con el miedo, con la ansiedad, con todas estas emociones? Pues lo que les decía, uno, me lleva a sobredimensionar la amenaza y dos, que acá viene el punto más importante, me lleva a creer que mis capacidades para enfrentar esta amenaza son menores que la amenaza. En otras palabras, que si eso llega a pasar o que si yo me llego a encontrar con esta amenaza, yo no voy a poder lidiar con esta amenaza, es decir, me voy a morir, ¿cierto? Y pues obviamente, si mi mente me está diciendo, si esto nos pasa, te vas a morir, si esto nos pasa, no vas a poder, pues marica, literalmente representa una amenaza de muerte en la que no puedo dejar de pensar. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando uno cree que la pareja le está siendo infiel o que la pareja lo va a abandonar, y pongo esto de ejemplo porque creo que son los más comunes o las amenazas que como más latentes en las relaciones de pareja o las que más angustia le genera a las personas. Por ejemplo, una persona con celos así patológicos o con celos muy fuertes por X o Y razón, sea porque la pareja le ha sido infiel, porque ha tenido otras parejas que han sido infieles, porque está viendo cosas raras en la pareja, porque tiene una historia familiar de traición e infidelidad, por lo que sea. Cuando esta persona tiene como la narrativa de infidelidad o está moscas frente a una amenaza que represente la infidelidad o frente a una posible infidelidad, esa es una persona que constantemente va a estar pensando en esto. Va a estar pensando en esto porque la narrativa interna que tiene es que no lo va a poder soportar, ¿cierto? Y como está pensando constantemente en esto, va a caer en algo que se conoce como sesgo confirmatorio. Y yo se los he dicho en algún episodio, se los digo mucho pues en videos, y es como si nosotros fuéramos los que estamos escribiendo la historia de nuestra vida, pero nuestra mente es la que la está produciendo, ¿cierto? Entonces yo he escrito una historia de mi vida en donde yo constantemente creo que mi pareja me va a abandonar o que mi pareja me va a hacer infiel. Si esta es la narrativa, mi mente dice, listo, esta es la narrativa, busquemos la evidencia que confirme esta narrativa o que haga parte de esta narrativa. Y vuelve y juega la evidencia que no confirme esa narrativa, mi mente no la va a tener en cuenta o la va a transformar para que pueda confirmar la narrativa. Entonces les pongo un ejemplo. Vamos con el tema de la infidelidad. Digamos que, no sé, yo tuve un exnovio que me puso 1800 cachos, entonces en este momento en mi relación de pareja, por obvias razones, estoy como moscas y pendiente de que no me vaya a pasar lo mismo. Es uno de mis miedos más grandes. Pero entonces, aparte, como es uno de mis miedos más grandes, pues yo voy a sobredimensionar las amenazas. Mi mente todo el día me está diciendo, mira, una pestaña se le volteó para el lado que no era, seguro te está poniendo cachos. Puso el celular en la mesa boca abajo, seguro te está poniendo cachos. Escribió un mensaje a las 9:33 de la noche, ¿a quién putas le está escribiendo a esa hora? Seguro te está poniendo cachos. Es decir, voy a empezar a ver amenazas en todas partes. Primera distorsión de la realidad, fruto de una emoción o fruto de un miedo que yo pueda estar teniendo, fruto de mi experiencia, de lo que sea, o porque simplemente vi en una serie que la gente es muy infiel, entonces estoy pensando en eso todo el tiempo. Entonces la primera distorsión es que voy a empezar a ver amenazas en todas partes, ¿cierto? Donde puede que sí sean reales y en otras partes sí me las estoy inventando absolutamente. Pero entonces, en caso de que sí sean reales, porque yo sé que hay mucha gente que va a decir como, marica, pero es que uno a veces cree que eso está pasando y efectivamente así está pasando, listo. Vamos a la distorsión número 2. ¿Cuál es la distorsión número 2? La distorsión número 2 es creer que mis capacidades para enfrentar esta amenaza son menores que la amenaza. Y por regla general, si yo siento que mis capacidades para enfrentar una amenaza son menores que la amenaza, a mí lo que me va a inundar es la ansiedad, porque eso se traduce a casi que una amenaza de muerte. Es decir, marica, si la amenaza llega y yo no tengo las
herramientas para enfrentarlo, lo que quiere decir es que cuando la amenaza llegue, yo me voy a morir, no lo voy a poder soportar y va a ser lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces, el ejercicio acá, cuando se den cuenta que tienen una narrativa, un miedo o algo como muy intenso que los está llevando a ver amenazas en todas partes, por ejemplo, con el tema del abandono, es marica, lleva 1 hora sin responderme, o me dijo buenos días, pero no me mandó signo de exclamación, o sea, como todos estos miedos que lo atacan a uno, que no solamente es en tema en cuanto a la relación de pareja, piénsenlo también, no sé, en un tema de fracasos, no sé, tienen una entrevista y dicen me va a ir súper mal y no lo voy a lograr, todo lo que les genere ese miedo o esa amenaza seguramente, pues, o que represente una amenaza seguramente cae dentro de esta segunda distorsión. Entonces, primero, sean conscientes de que su mente va a empezar a ver amenazas donde seguramente no las hay, o va a empezar a sobredimensionar amenazas, es decir, un comportamiento o una situación que es de ese tamaño, la va a empezar a ver de ese tamaño. Y obviamente la mente se va a obsesionar porque si yo estoy percibiendo una amenaza o si estoy pensando en una amenaza, mi mente no se puede relajar porque me está tratando de proteger. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que entonces acá es donde uno sí tiene controles, empezar a ser conscientes y empezar a llenarse de argumentos de que uno sí tiene las herramientas para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Porque acá les tiro lo que siempre les he dicho y es, como organismos vivos tenemos 2 opciones, o nos morimos o nos adaptamos frente a cualquier amenaza que la vida nos tire. Si nos morimos, súper triste, sería muy muy triste, pero lo que sea que nos esté estresando o la amenaza que nos haya hecho morir, pues marica, ya se murió con nosotros, ¿cierto? Pues como ya. Triste, pero nada que hacer. La única otra opción es adaptarnos. Y finalmente, a todas las amenazas que la vida les ha tirado a ustedes de aquí hacia atrás, ustedes han logrado adaptarse, de lo contrario no estaríamos acá hoy hablando, ¿cierto? Entonces, ese es el mejor argumento de que yo tengo las herramientas para adaptarme a cualquier amenaza que llegue a mi entorno. Ejemplo, si yo estoy pensando que mi pareja me está siendo infiel, en lugar de estar revisando celulares, en lugar de estar viendo cosas donde no las hay, buscando, jugando a ser el detective, más fácil y mucho más eficaz es preguntarme, marica, listo, es una posibilidad. Si esto llegase a pasar, ¿yo cómo respondería frente a esa amenaza? ¿Qué haría yo frente a esa amenaza? Porque en el momento en el que yo me pregunto esto, es una forma de decirle a mi mente como, mi gorda, vamos a relajarnos porque si esto nos llega a pasar, vamos a poderlo superar. ¿Que sería doloroso? Absolutamente, pero no nos vamos a morir. Y cuando yo le digo a mi mente, no nos vamos a morir, mi mente respira y dice como listo, me puedo relajar y puedo enfocar mi energía en otras cosas. Y como va a enfocar la energía en otras cosas, ya no va a estar viendo amenazas en todas partes. Entonces, el ejercicio, cuando sientan o cuando estén cayendo en esta distorsión, que acuérdense que la señal o como el cue para uno ser consciente de que está cayendo en esta distorsión es que está siendo, pues tiene un miedo muy intenso o ansiedad. Yo creo que la ansiedad es la que predomina con este tipo de situaciones porque hay una amenaza que yo estoy percibiendo en mi entorno, que me estoy imaginando, que creo que va a pasar X, Y, Z. Hay 4 preguntas que les escribí acá que les pueden servir. Entonces, la primera es, si esto llegara a pasar, ¿cómo podría enfrentarlo? Es decir, ¿qué haría yo para enfrentar esta amenaza? Algo se tienen que inventar. Y cuando traten de responderse a esta pregunta, llénense de comportamientos, no simplemente de aceptaría y soltaría. No, marica, ¿qué iría? Iría a terapia, no sé, me voy de viaje 1 año sabático a no sé dónde, o cambio de trabajo, o busco otra entrevista en caso de que estamos hablando de temas laborales, o de un abandono, pues nada, sigo juiciosa yendo a terapia, me compro un libro de superación, me meto a clases de yoga, me meto a clases de meditación. O sea, busquen estrategias desde comportamientos específicos y concretos que les ayuden a su mente, que le ayuden a su mente a ser consciente de que no se van a morir y que lograrían adaptarse de alguna forma. Y si les cuesta, dicen como americano, no sé cómo me adaptaría, busquen ejemplos en otras personas, porque seguramente esa situación que tanto les asusta es una situación que en algún momento otra persona en el universo ha vivido y ha logrado adaptarse porque sigue viva. Entonces busquen, inspírense en otras personas. Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿a qué se me parece esto de mi pasado y cómo estoy distorsionando la realidad? Entonces, esta pregunta es muy interesante porque me va a ayudar a ver cómo las experiencias pasadas son las que me están haciendo creer que mis experiencias presentes son exactamente las mismas de las experiencias pasadas. Es decir, si yo siento que mi pareja actual me está poniendo cachos porque le escribieron un mensaje a las 9:30 de la noche y él no me ha dado ninguna otra razón para desconfiar, pero a mí se me activa el hueputa me está poniendo cachos, ahí es válido preguntarme, ¿esto a qué se me parece? ¿Qué evento de mi pasado, qué he visto, qué he escuchado, me puede estar llevando a creer que esto que estoy viendo es una infidelidad? ¿Cómo puedo estar distorsionando la realidad basándome en eventos pasados? Porque así sale uno un poquito más fácil del sesgo confirmatorio.
Tercera pregunta, ¿qué reacción impulsiva quisiera tener en este momento y cuál sería la consecuencia negativa? Porque entonces acá, relacionado con el punto anterior, acuérdense que es pensamiento, emoción, comportamiento. Si yo tengo un pensamiento, están siendo infiel, que me genera una emoción muy fuerte, ansiedad, y yo no soy consciente que esto puede ser una distorsión, seguramente mi comportamiento va a ser un comportamiento completamente desadaptativo que me va a llevar a una consecuencia completamente negativa, que entonces ahora va a generar una experiencia negativa que va a reforzar o el pensamiento inicial o simplemente me va a generar más malestar, y pues esa no es la idea. Entonces sean muy conscientes de en estos momentos cuando tienen un miedo o algo que los está amenazando, cuál es esa reacción impulsiva que quisieran tener en el momento, y pregúntense cuál sería la consecuencia negativa a raíz de este comportamiento, que lo estamos hablando en temas de relaciones de pareja porque es mi tema favorito en la vida, pero por ejemplo en el tema de la entrevista, o pucha, entonces reacción impulsiva, yo mejor cancelo, no voy a ir porque siento que me va a ir súper mal. Marica, ¿cuál sería la consecuencia negativa de eso? Pues que te vas a perder de una oportunidad, ¿cierto? Y les puedo poner 1000 ejemplos, piénsenlo, ¿cuál sería la consecuencia negativa? Y por último, la última pregunta es, ¿qué otra conducta puedo tener y cuál sería su consecuencia positiva? Obviamente la idea acá es que formulen comportamientos adaptativos, que uno sabe cuáles son los comportamientos adaptativos. Uno puede ser el más tóxico de la vida, uno sabe cuáles son los comportamientos adaptativos. Entonces, estas 4 preguntas son una forma de salirse de ese sesgo confirmatorio, salirse de ese malestar intenso que los está llevando a distorsionar la realidad y buscar tener comportamientos más adaptativos, ya teniendo claro que el comportamiento impulsivo va a llevar a una consecuencia negativa y que tienen las herramientas para enfrentarse a lo que sea que les esté asustando en el momento. Y el tercer ejemplo, que yo creo que para mí es uno de los más importantes de los 3, pues todos son importantes, pero yo creo que marica, ojalá le llegue a la población entera, es ser conscientes de que cuando estamos enamorados, cuando nos estamos enamorando, esas emociones intensas y pasionales que sentimos en el momento también nos pueden llevar a distorsionar la realidad. Porque ustedes habrán leído, escuchado, cuando uno se está enamorando, cuando uno está frente a un estímulo novedoso, ¿cierto? Es decir, conocí a una persona nueva y esta persona, ¡pum!, tuve química con esta persona. Uno está produciendo un montón de hormonas y neurotransmisores que a uno lo hacen sentir como si hubiera encontrado al amor de su vida. Su vida va a ser excelente y maravillosa de aquí en adelante. Y puede que sí, puede que la vida mejore muchísimo, pero sí es importante ser conscientes de que estoy distorsionando la realidad, de que estar enamorado o estar frente a un estímulo novedoso, entendiendo ese estímulo novedoso como persona nueva, me puede llevar a distorsionar la realidad. ¿Y por qué para mí esto es un punto importante? Porque uno le tiene que meter un poquito de razón a esa mierda y no irse de frente y sin casco, sin cuestionarse cosas, porque la puedes terminar cagando simplemente porque digo, ya, encontré el amor de mi vida porque esto que estoy sintiendo, sí, marica, sentirlo es delicioso, pero si usted lo que quiere es proyectarse con esa persona, si usted lo que quiere es construir con esa persona, hay que meterle un poquito de razón. Y les voy a explicar rápidamente cómo qué es lo que pasa en nuestro organismo. Primero, los niveles de dopamina y noradrenalina se disparan. Esto que hace que uno tenga como esa motivación y esa intención de estar con la persona todo el hijo de madre día, y esas mariposas en el estómago, ese nerviosismo que uno le duele en las manos, o sea, todo lo que uno siente cuando está encontrando el amor con una persona, ¿cierto? Y leyendo para esto, porque obviamente me metí a leí algo que no tenía ni fucking idea, pero que también pasa, y es que en la fase inicial del enamoramiento, marica, los niveles de serotonina bajan, y eso es lo que hace que uno esté constantemente en pensamientos rumiantes, pensando en la otra persona todo el puta día, que uno pierda el foco, que uno solo quiera estar con esa persona, que la persona se vuelva el centro de la vida de uno, que hasta ahí vamos súper bien, ¿cierto? Pues hasta ahí eso se siente delicioso, pero como les digo, hay que meterle un poquito de razón, porque si yo no le meto un poquito de razón, puede que llegue a tomar decisiones completamente impulsivas, que en un futuro no vayan a ser las mejores. Y miren, este es un concepto muy cool, que en la psicología se describe incluso el enamoramiento como una etapa de manía. Es como si yo estuviera maníaco, medio, ¿cierto? Y entonces yo me tomé el tiempo de buscar una tabla comparativa entre qué tiene de parecido el enamoramiento con la manía. Les voy a decir, vean pues. Primer punto, la euforia y la energía desbordada. En el enamoramiento, la dopamina y la noradrenalina elevadas producen entusiasmo, sensación de poder, insomnio, sin cansancio y energía extra. Todos nos hemos conectado con esa sensación, marica. Uno puede vencer al mundo entero, uno de verdad siente que se le arregló la vida, porque uno es como, marica, ¿qué es esto? El amor es una magia, y pues, y uno cree que puede con todo. En la manía, cuando uno está en un estado maníaco, pues cuando las personas con un trastorno del estado de ánimo están en un estado maníaco, también tienen una hiperactivación dopaminérgica.
que da la misma euforia, una euforia similar a la que uno tiene cuando está enamorado. También están hiperactivos, es decir, ganas y energía para hacer absolutamente todo, y la percepción de que todo es posible. O sea, una persona en un estado de manía, si cree que puede ser presidente de la República a partir de mañana, cree que puede ser presidente de la República a partir de mañana. Que miren que ahí nos empieza a dar cuenta como las similitudes que hay. Segundo punto, hay un pensamiento obsesivo y una concentración estrecha, que es lo que yo les decía ahorita, uno solamente puede pensar en esa persona. Entonces, en el enamoramiento, la serotonina baja y uno empieza a tener pensamientos intrusivos sobre la otra persona que dificultan pensar en otra cosa. Confirmen, cuando uno está marica tragado de alguien, cuando uno está enamorado, uno no tiene tiempo para pensar en nada más. Uno solamente piensa en esa persona, en qué estará haciendo, en cómo le vamos a poner a los hijos, cuándo será que nos casamos. O sea, uno solamente está pensando en esa persona y en los planes con esa persona. Y en un estado maníaco, las personas que tienen un trastorno de ánimo también tienen un pensamiento acelerado, ideas rumiantes y un foco excesivo en un tema o un proyecto. Entonces, que no es chisme y no es mentira, es muy parecido. Tercer punto, impulsividad y conductas de riesgo. En el enamoramiento uno tiende a tomar decisiones arriesgadas o impulsivas, como mudarse, yo no digo que no funcione, pero mudarse como al día de conocerse, cambiar rutinas, gastar dinero excesivo, exponerse, o sea, una marica está de frente y sin casco con todo, con el mundo, o sea, uno toma decisiones súper impulsivas y súper radicales. Y en el estado maníaco pasa exactamente lo mismo. Hay una poca inhibición, hay una búsqueda de placer inmediato y un montón de conductas riesgosas. Entonces vean pues que seguimos en lo mismo. Último punto, alteraciones fisiológicas. En el enamoramiento uno tiene menos necesidad de sueño, taquicardia, sudoración, pérdida de apetito. Bueno, yo nunca he perdido el apetito, creo que antes uno come más, pero bueno, hay cambios fisiológicos. Y en la manía, en el estado maníaco, también hay insomnio, cambios en el apetito y síntomas físicos de hiperactivación. Es decir, esa mierda es muy parecida. ¿Que se siente delicioso? Absolutamente. Pero hay que ser conscientes de que si estamos en un estado maníaco o en un estado de enamoramiento, uno, como les digo, tiene que meter un poquito de corteza prefrontal, uno le tiene que meter un poquito de razón, porque si uno se deja simplemente llevar por las sensaciones que está teniendo en el momento, que son sensaciones que además se están llevando a distorsionar la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que te están llevando a ver a esa persona como el ser más perfecto, el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, esa persona con la que vas a compartir el resto de la vida, que no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero para hacerlo se necesita más que enamoramiento, se necesita compatibilidad, se necesita valores en común, principios en común, se necesita muchas cosas que yo no voy a evaluar en medio del enamoramiento, sino que lo tengo que evaluar por medio de la corteza prefrontal. Entonces, como les digo, traemos problemas, pero también soluciones. ¿Y cuál es la solución o cuál es una tarea importante para no dejarse llevar por esa intoxicación química de neurotransmisores y hormonas y terminarla cagando y uno, no sé, irse a vivir a las 2 semanas, huevón, y para el año darse cuenta como este man ronca? Porque eso también pasa cuando a uno se le empieza a pasar el enamoramiento y uno se le quita ese velo de la fantasía y uno empieza a ver a la persona como lo que es. Muchas veces uno es como, porque no me lo pregunté al principio, porque no lo quise ver al principio. Entonces, la idea es verlo desde el principio. Sigamos enamorados, pero metámosle corteza prefrontal. Entonces, primera pregunta, cuando estén empezando con alguien, cuando se estén enamorando de alguien, cuando estén empezando a salir con alguien y sientan esa química y esa pasión intensa, primera pregunta es, ¿me conviene esta relación? Este cuestionamiento te invita a evaluar si esa persona realmente encaja con tu proyecto de vida, tus valores y tus objetivos a largo plazo. Evalúense en un largo plazo, mis cielos y mis cielas, no se queden simplemente en el mañana, no se queden simplemente en esta semana, váyanse a un largo plazo, marica, sí somos compatibles, porque nos podemos gustar infinito, pero sí somos compatibles. Acá entra el tema de los hijos, de cómo vamos a manejar la plata, de cómo nos proyectamos, de qué queremos para nuestras vidas, o sea, que no es que uno tenga que llegar pues a la primera salida con la entrevista semiestructurada, son cosas que uno se irá dando cuenta en conversaciones, pero son cosas que uno sí se tiene que preguntar. Segunda pregunta, que para mí es campeoncísima, ¿me hace ser una mejor persona? Es decir, estar con esa persona me hace ser una mejor persona, o más bien me está volviendo una persona ansiosita, una persona que está sobrepensando, una persona que duda de sí misma, una persona que tiene reacciones emocionales fuertes e intensas y agresivas en algunos casos. O sea, esa es importante, porque a veces uno en ese estado de pasión uno se vuelve una hueva, o uno saca su peor lado si el terreno en el que uno se está enamorando no es un terreno estable, sino más bien ambivalente. Entonces esa pregunta es una pregunta clave. Tercera pregunta, ¿cumple esta persona con mis criterios y valores? Que sí, marica.
O sea, nadie es perfecto, nadie le va a pegar a todo, pero uno sí tiene que tener un perfil claro de lo que uno está buscando en la persona y que la persona encaje dentro del perfil y no que yo tenga que modificar el perfil para que la persona encaje, que es el ejemplo que yo siempre les pongo. Si uno está contratando a alguien para su empresa, que digamos es la empresa más importante, y pues uno tiene un puesto súper claro de gerencia, yo no sé, marica, un puesto re importante en la empresa, yo ya tengo claro cuáles son la lista de actitudes, aptitudes, características, habilidades, conocimientos que esa persona tiene que tener para encajar dentro de este perfil. Si a mí me llega alguien con una hoja de vida que cumple con el 20% de los criterios para el cargo, yo no le voy a decir, venga, mi amor, yo lo contrato, a ver si más adelante le pega a las otras cosas, venga. O venga, yo le cambio el cargo para poderlo contratar. No, la persona pues llega con la hoja de vida y por lo menos que le pegue un 80% de las cosas, porque nadie le va a pegar al 100%, pero que sí sea coherente con ese perfil que yo quiero, porque puede pasar y pasa que uno conoce a una persona, se enamora, entra en este estado de manía, en este estado de locura, y uno sabe que la persona no cumple con esas características, pero uno es como, no, pero de más adelante de pronto, si yo lo amo lo suficiente, sí puede cambiar, o si Mercurio deja de estar retrógrado, entonces ahí sí va a entrar dentro. Y no, desde el principio debería cumplir pues con un mínimo de criterios, ni siquiera con un mínimo, marica, con más del 50%. Esa pregunta es importante. Vamos a la cuarta. Cuarta pregunta, ¿se alinea con mi visión de futuro? ¿Cómo te ves tú en el futuro, mi gorda o mi gordo? Y esa persona se alinea con esa visión de futuro que tú tienes, porque hay personas que en el corto plazo son súper emocionantes, pero que en un largo plazo, que en cómo yo me veo con el futuro, poco se alinea con cómo yo me veo. Y el quinto, que yo creo que este sí es como que uno se va dando cuenta en conversaciones, tenemos una forma similar de ver la vida. Porque hay veces que uno le da prioridad a unas cosas y la otra persona le da prioridad a otras cosas completamente diferentes. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? ¿Cuál de los dos está equivocado? Ninguno de los dos. Simplemente son formas diferentes de ver la vida, pero uno sí debería tener compatibilidad en eso, ¿cierto? Porque si para mí la vida, ejemplo, es conseguir plata, crecer, producir, y la otra persona, para él la vida o para ella la vida es irse a liberar tortugas a Nuki porque eso es lo que le apasiona y él no quiere conseguir más plata, no quiere crecer y no quiere tener nada que ver con el mundo material, seguramente vamos a chocar. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? ¿Cuál de los dos está equivocado? Ninguno de los dos, son simplemente visiones diferentes de vida. Y en eso hay que tener compatibilidad, porque las relaciones no son solo de amor, son de compatibilidad. Entonces, con eso terminamos los 3 puntos, o sea, obviamente hay muchísimos puntos más, pero para mí estos son los 3 claves en donde uno tiene que estar moscas y se tiene que cuestionar sobre cómo la emoción lo puede estar llevando a distorsionar la realidad para meterle un poquito de corteza prefrontal y tomar decisiones o tener comportamientos que sean más adaptativos, entendiéndose adaptativos como que me ayuden a alcanzar mis metas o que me alcancen o que me acerquen, perdón, a mis objetivos. Entonces, resumen rápido, el primer ejemplo es cuando hay un malestar muy intenso o cuando yo estoy viviendo una situación que es maluquita o estoy con una persona discutiendo o estoy viendo una situación que me está generando malestar, es muy probable que mi mente va a caer en el sesgo negativo, es decir, solo va a tener en cuenta la información negativa, la evidencia negativa que continúe corroborando o argumentando este malestar. Y no, hay que buscar otra evidencia. Segundo ejemplo, cuando hay un miedo o una amenaza, muy probablemente mi mente va a sobredimensionar las amenazas y va a caer en el sesgo confirmatorio, buscando evidencia que corrobore esa historia que yo me estoy contando. Que acá la historia, la mayoría de las veces, la historia que me estoy contando, la mayoría de las veces es que yo no voy a poder soportar esta amenaza si llegase a pasar. Y eso lo único que hace es aumentar el tamaño de la amenaza porque disminuye mis supuestas herramientas para enfrentarlo. Y herramientas tenemos todos, se los aseguro, porque acuérdense, o me adapto o me muero y lo más seguro es que no me vaya a morir, lo más seguro es que me vaya a adaptar. Y si me muero muy triste, pero pues lo más probable es que me vaya a adaptar. Y la tercera es cuando estás enamorado o frente a un estímulo novedoso, entendiendo este estímulo como persona, hija, uno entra en un estado de manía. Ya les hice la tabla comparativa entre el enamoramiento y un estado maníaco, un trastorno afectivo. Entonces, sean conscientes de esto, porque entonces pasa también, y estoy seguro que les va a pasar después de haber tenido esta información, que ustedes se llegan a enamorar el día de mañana y dicen, eso le pasa a todo el mundo, pero a mí no me pasa, a usted también le pasa. Usted también está distorsionando la realidad. Entonces ahí métale corteza prefrontal y pregúntese estas preguntas que le acabo de mencionar. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que sanándote, sanas a los demás, eres prana, eres energía vital. Do, re, mi, fa, sol.